todos se han oído muchas veces, tal vez no todos aquí, pero muchos, del hermano Ricardo García, que andaba circulando en diferentes partes, llevando el Evangelio a muchas personas. Y después, hermanos que se convirtieron al Señor, y estos son hombres de la primera generación. Para mí eran hombres especiales, siempre me acuerdo de ellos. Mandaba la cena de bendición cuando llegaba, por ejemplo, ahí en Teleplan, casa del hermano Cecilio Carlos, y acompañándole. Él fue uno de los maestros en los primeros años aquí en el 70 de adelante, y él tenía también una entrega al Señor y compartía con los hermanos allí en las comunidades, como hablaba también bien el dialecto, se preocupaba para llevar el Evangelio a los ranchos donde casi hablaban más el dialecto. Era animoso y era una bendición caminar con él. También un hermano que siempre me acuerdo también con aprecio, no era elocuente, era un agricultor por acá en el municipio de la Misión, en Cerro Prieto, pero el hermano que a veces me acompañaba no ponía pretextos. Cuando iba para visitar por allá me acompañaba, y cuando le daba también hay oportunidad de predicar, como digo, pues si yo fui muy todo elocuente, pues a él un poco más todavía. Y entonces cuando dice, no hermano, Fulgencio va a compartir con nosotros ahora, a veces como que haciendo esto, pero lo hacía de corazón. Y entonces ahí me llevaba subiendo los cerros allí, con ese viejito parado para descansar, yo estaba dispuesto. Pero él siempre deseando servir. Hermano Luis Hierro, un amigo muy especial. Y entonces a veces también caminadas y compartiendo experiencias. Y el hermano siempre también ansioso de que otros llegaran a conocer el mismo Dios que él conocía. Él y su Señor siempre queriendo llegar a las convenciones, ¿no? Es un muchachito, no puedes apartar tu camioneta para la convención. Y podría ir con una lista larga, y unos que están aquí, los que están como prometidos con el Señor todavía, están sirviendo. Y muchos que no están, pero sí me acuerdo de estos hermanos comprometidos con el Señor. Y por eso la obra ha crecido, porque con esas vidas comprometidas con Dios se hizo impacto en otras vidas más, y ellos, y así ha seguido la cadena. Como digo, podría mencionar muchos, pero también el hermano Eulario Greco, cuando estaba estudiando aquí en la escuela bíblica, allí de San Antonio, ahí abajito de Coyocada, donde tenía su rancho, quiso estudiar, y vino, y entonces le dieron chance de estudiar, aunque tenía familia, y entonces eso. Por lo pronto, el primer año tuvo que llevarnos allá y venir a estudiar, pues como salían al campo fin de semana, los alumnos y iban a diferentes lugares para ministrar. Hermano Eulario salió el viernes en la tarde después de la comida, llegaba hasta allí, bien caminados son 7 horas. Entonces, bien caminados son otros 7 para llegar a Coyocada. Llegó el viernes allí, pero el lunes, como tenía que regresar los otros para clases, él venía 15 horas. Y
son 15 horas bien caminado, pero lo hacía cada lunes. Y gracias a Dios por los que han servido y han dejado testimonio de estar comprometidos con Dios. Ahora le toca el tema que me dieron este padre, era como, ¿cómo puede lograr que ese compromiso perdure? Ya estaba preguntando, ¿por qué muchos hacen un compromiso y no siguen? Y muchos no logran que ese compromiso perdure. Se desaniman. Claro que tenemos enemigos. Ya el mundo, la carne y el diablo, y todos en nuestra contra. Y el diablo anda como un león rugiente, queriendo devorar a cualquier que pueda. Un hermano me estaba diciendo antes, ¿no? Dice, yo no puedo, todavía hace años atrás ahí en el pueblo cuando predicó, ¿no? Y nos dijo que como Cristo había ganado la victoria sobre Satanás, y que todo lo que puede hacer el Señor ahora es rugir, no puede dominarnos si no lo dejamos, porque el Señor le arrancó las colillas, y entonces el león ruge, el león viejo que ya no tiene muelas, para espantar, y que otros sí atrapan a los animalitos que salen del monte. Pero aunque ande el diablo, aunque tenemos todavía un problema con la carne, aunque el mundo, este sistema que estamos viviendo es tremendo, y hoy en día como nunca se ve como el sistema de este mundo es maligno, es perverso y muy astuto, y entonces se va captando las mentes de la juventud ahí para que no sirvan a Dios, para que sirvan el enemigo de nuestras almas. Pero ese compromiso necesita ser firme, necesitamos ser de buen carácter y hacer un compromiso con una buena decisión. Si vivimos a base de nuestros sentimientos y cualquier cosa nos desajusta, entonces no vamos a lograr que ese compromiso se perdure. Necesitamos entender eso, de que somos crucificados con Cristo, y la carne que nos molesta muchas veces, no tenemos que hacer caso al diablo, no tenemos que hacer caso a estos deseos carnales. Para la juventud, que vean tantas cosas, es difícil vivir la vida cristiana aquí en este mundo si uno no vive bajo el poder de Cristo Jesús, que no absorbe la palabra de Dios en esos mentes que necesitan estar empapados. Uno de los jóvenes en la congregación que predica y predica bien y conoce la palabra de Dios, pero conoce porque se pone a estudiar, y entonces en sus estudios se ponía también, tenía una mente buena, ¿no? Mucho mejor que el mío, y se memoriza capítulos enteros de la Biblia cuando comienza a estudiar un libro, y así es que se empapa la mente con la palabra de Dios, y es lo que necesitamos. Y la vida que estamos viviendo, necesitamos vivirlo bajo el poder del Espíritu Santo. Pero para perdurar ese compromiso, podríamos pensar en muchas diferentes maneras, diferentes pasajes bíblicos, por ejemplo, como es el capítulo 15 de San Juan, y habla allí de nuestra unión con Cristo, y entonces allí se ve que aparte del Señor no podemos hacer nada, pero con ese unión que Dios nos ha dado, tenemos que mantenernos conectados. No que vamos a perder la salvación, pero si no mantengamos esa comunión con el Señor, vamos a ser débiles, flacos espiritualmente, y no vamos a poder hacer nada. Por eso es
necesario esa comunión con el Señor. Pero, como digo, en diferentes pasajes bíblicos se puede buscar la respuesta a esa pregunta, ¿cómo hacer perdurar? Voy a tomar una parte así, tal vez un poco diferente de lo que puede pensar sobre lo que toca, ¿no? Muy apto para eso, pero en el libro de Hebreos, vamos a estar en el libro de Hebreos, capítulo 2, especialmente en los versículos 1 a 3, pero en el libro de Hebreos fue escrito, muchos creen que fue escrito a inconversos, en lo personal no es lo que creo. Y cuando vean los verbos que se usan ahí, y cómo escaparemos, por ejemplo, que vamos a ver otros verbos en el libro, entonces el autor está incluyéndose con los que están escuchando. La Biblia se fue escrito a los creyentes, porque el inconverso no entiende la palabra de Dios, no tiene el Espíritu de Dios, entonces no tiene esa comprensión espiritual. Hay varias razones por las cuales creo que eso fue escrito a los creyentes, estas advertencias. Hay como 5 advertencias en el libro de Hebreos que prominentes, y la razón por que está incluyendo las advertencias en el autor de Hebreos es que había una situación. Era una congregación, estábamos hablando de la mañana, ¿no?, de los judíos que no divulgaron el evangelio luego a otros lugares, pero llevaron el evangelio, digamos, a las otras naciones y gente de otros idiomas, pero como gentiles. Pero ellos, que fueron de los judíos, llevando la palabra del Señor en diferentes lados y congregándose en las sinagogas que ya estaban establecidos en diferentes partes, estaban pasando por persecuciones y su situación era difícil, había presiones de diferentes maneras porque no eran bien recibidos, y por la situación que existía, unos estaban desanimándose, estaban queriendo retirarse del Señor, y se escribió el libro de Hebreos allí mostrando la superioridad del Señor Jesucristo. Primero en el capítulo 1, que era superior a los ángeles, también que era superior a los diferentes aspectos del pacto mosaico, era superior al sacerdocio que tenían en aquel tiempo, porque los sacerdotes que habían tenido antes, en tiempo del Antiguo Testamento, a ellos estaban, pues con esos sacerdotes se tenían que reponerlos siempre, porque morían. Cualquier sacerdote, aunque fuera el sumo sacerdote, llegaba el tiempo que moría. Y entonces tenían que estar reponiendo año tras año, los años, ¿no?, el sistema. Y entonces, por varias razones, el pacto nuevo es superior al pacto anterior. Razones por las cuales debían de dar consideración a Jesucristo, quien era superior a los ángeles. En capítulo 1 se ve las cosas de él, como ellos estaban dudando tal vez de su poder para ayudarlos, y entonces ellos dicen, bueno, que ponga atención al Salvador y la gran salvación. Es peligroso no hacerlo, pero el libro de Hebreos, el capítulo 1, con esas advertencias que tiene, pero también presentando la superioridad de Jesús en su sacerdocio, etc., pues el capítulo 1 era heredero de todo, versículo 2, versículo 3, 2 también creador del universo, versículo 3, el resplandor de su gloria de Dios Padre, versículo 3 también, menciona que es de la misma sustancia del Padre, no es un ser menos, es Dios también.
Él es quien sostiene el universo, nos da la purificación de nuestros pecados, está sentado a la diestra del Padre, haciendo intercesión por nosotros, es Rey, sin pecado, Creador, diseñador del universo, es inmutable, es Señor de los ángeles, es superior en todo, porque también es Dios. Se encarnó, se hizo hombre, 100% hombre, 100% Dios. Entonces, no es inferior en ningún respecto. Y los judíos que estaban ya dudando de su Mesías y su capacidad y la eficacia del nuevo pacto para él, entonces necesitaban reflexionar sobre estas cosas y ver quién era Jesucristo, que no había otro más grande que él. Entonces, poniendo atención allí a la advertencia, Hebreos capítulo 2 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Ahora, ¿cómo vamos a escapar? ¿Qué? Entonces, la advertencia allí es de tener cuidado de que no vayamos deslizándonos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, piensan en una escena así. Ahí está un barco de velas, como tenían en aquel tiempo, un barco de velas ahí a alta mar. Y ese barco no tiene bajado su ancla, tampoco no están alzadas las velas para captar el viento, para moverlo, no, y con esto y con el timón que usaban ahí para guiar, dirigir el barco. Y si estaba allí sin usar las velas y no tenía ancla, ¿qué pasaba con el barco? Pues la brisa viene y se va llevando el barco, pero sin rumbo, porque el capitán que no está guiando ese barco, no está utilizando las velas para poder tener el impulso y también guiando, ajustando las velas para ir al rumbo que quería ir. Entonces allí se va vagando en el mar. Es muy cierto dicho: camarón que duerme se le lleva corriente. Y si nosotros espiritualmente vamos con el corriente del mundo, entonces el diablo nos arrastra a su rumbo en vez de a donde debemos de dirigirnos. En ese mismo libro de Hebreos, capítulo 12, otra advertencia, pero un texto en esta porción ahí nos dice: manteniendo los ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe. Si vamos a evitar deslizarnos, tenemos que mantener la vista puesta en nuestro capitán, en nuestro guía, y ser guiados por él, siempre conduciéndonos hacia el conocimiento, hacia la obediencia a Cristo Jesús. O si no, podemos ser arrastrados por el corriente. Entonces hay necesidad de cuidado en nuestras vidas espirituales. A mí cuando fuimos a Alabama, dejando aquí, una cosa que me inquietaba, me molestaba, iba visitando en casas de hispanos, ¿no? Y que habían ido allí, y unos de ellos creyentes o miembros de la congregación a veces, pero con ese
esa pantalla grande y ahí todo el tiempo estaba prendido y cuando llegaron a visitarles en vez de bajarlo siquiera, ¿no? O mejor todavía pagaron, pues no. Y era difícil tener una buena comunicación bajo esas circunstancias. Pero muchas veces aún los creyentes están absorbidos en tales cosas y están deslizándose de las cosas de Dios. No estoy diciendo que nunca veas partido ahí en la tele, a los programas santos, etc. Pero estoy diciendo que si nos dejamos esas influencias gobernarnos, ya no vamos a fijarnos en la palabra de Dios y dar tiempo a la oración y dar tiempo a participar en las actividades de la congregación y vamos a estar deslizándonos, descuidando esa salvación tan grande. Pues uno dice, yo sé que normalmente este pasaje aquí se usa evangelistas y para dar un buen mensaje evangelístico y sí puede tener una buena aplicación ahí para un mensaje evangelístico, pero yo creo que está aquí una advertencia para los creyentes de no deslizarse, de no descuidar esa salvación que Dios nos ha dado, que por gracia hemos recibido. Y esto con los salvos que desatienden la salvación que ya tienen, ya entonces esas personas no van a contribuir con una congregación para que esa congregación sea una iglesia comprometida con Dios, sino va a ser una congregación muy desanimada. Ahora, ¿qué es la consecuencia de deslizar, de despegar del rumbo de donde debemos estar yendo? Pues es peligroso esto. Yo no tengo la preocupación que voy a perder mi salvación. Dios hizo un pacto conmigo, me dio la vida eterna y la tengo. Pero unos dicen, no, eso es peligroso decir tal cosa, no, porque unos pueden pensar que puede uno vivir de cualquier manera. Pero si uno es en verdad hijo de Dios, no puede vivir como quiera. Va a pagar las consecuencias si lo hace. Capítulo 12 nos dice que si uno no recibe la disciplina del Señor, es bastardo, no es hijo de Dios. El que no se preocupa de las cosas de Dios es el para crecer espiritualmente. Es una persona que está fracasado en la vida cristiana o es que nunca fue del Señor. Nada más dio la apariencia. Porque hay muchos que oyen un mensaje, tienen una experiencia religiosa o Dios les toca sus corazones. Y entonces el pastor da una llamada y pasan enfrente, pero sin llegar al entendimiento, a un compromiso verdadero con Dios, y son susceptibles después a mostrar lo que son, que nunca fueron del Señor. Y algunos faltan de buscar acercarse más a Dios. Ahora, siendo el campesino que soy, voy a hacer una comparación aquí con lo que es descuidar la salvación que Dios nos ha dado. Muchos están, si no involucrados en el trabajo en el campo, por lo menos conocen cómo es ese trabajo. Pues llegó un tiempo, divorcio, recibió una herencia. Su tío le dejó una parcela. Y divorcio había crecido en el campo, conocía un poco algo de la vida del campo y pensó de hacer una milpa.
Pero la milpa que le tocó, el terreno que le tocó, no estaba cerca de la casa, tenía que caminar bastante para llegar ahí, para trabajar en su milpa. Pero decidió, bueno, ahora que tengo un terreno, como me gustan los elotes, también como me gusta comer tortillas de maíz nuevo, por lo menos una vez al año, voy a hacer una milpa. Y se va, arrozando y va sembrando, se va su estaca y su coche de amarillo, con la semilla, y se va sembrando. Pues ya quedó sembrado la milpa. Y regresa a su casa cuando terminó de sembrar el tiburcio y logró un trabajo, ¿no?, en caminos y le dejaba un poco tiempo para atender su milpa y llegaba al trabajo cansado, debo ir a ver cómo está la milpa, pero estaba pensando, no, yo creo que no, ya voy a descansar. Y pasaron los días, lo mismo. Por fin llegó el tiempo que debe ser el tiempo de la cosecha. Y se va, y dice, bueno, pues no he cuidado mi milpa, pero voy a ver si más o menos encuentro unos elotitos por allá. Se va, ¿y qué es lo que encuentra? Muy pocos elotitos, no eran elotes. Y ya cuando se los abría, pues muchos de esos que debían de haber sido mazorcas, no eran. Y unos pocos hilos de granitos, ¿no? Pero muy poco desarrollado la cosa. Pues no pudo prosperar su vida. Así es la vida cristiana, si desatendamos nuestra vida espiritual, vamos a tener el mismo resultado que tenía un tiburcio allí en su milpa. No vamos a florecer, no vamos a desarrollar. Y el resultado va a ser triste. Ya cuando quiso comer su maíz nuevo, tortillas de maíz nuevo, no pudo porque no había para poder hacer eso. ¿Cómo escaparemos? Bueno, ¿escapar qué? Escapar una vida muy pobre. No vamos a escapar una vida muy pobre si desatendamos esa salvación que Dios nos ha dado. ¿Cómo vamos a escapar del lamento de no haber aprovechado nuestras oportunidades que tenemos? Y también, bueno, vamos para 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3. Capítulo 3, los versículos 13 al 17. Vamos a leer aquí la palabra del Señor. 13 al 17. Dice así: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Debemos entender que estos cuerpos no pertenecen a nosotros, son comprados por precio. 1 Corintios capítulo 6
nos dice ahí en 19 y 20, ¿no? Que ese cuerpo ha sido comprado por la sangre de Cristo. Ese cuerpo debe ser un instrumento de Cristo Jesús, no un instrumento del enemigo. Y esto, ¿cómo escaparemos? Entonces, ¿cómo vamos a escapar? Estar delante del tribunal de Cristo para escuchar las palabras tristes que el Señor puede decir por no haber permanecido en nuestro compromiso. ¿Y cómo vamos a escapar de estar allí viendo nuestras obras que queman? Porque todas esas cosas que hicimos en la carne se van a quemar. Entonces nuestro tiempo fue inútil en el servicio de Dios si no estuvimos haciendo la voluntad de Dios bajo la dirección y voluntad del Espíritu Santo. Hay muchos miembros en iglesias que son activos, pero eso no quiere decir que son buenos cristianos. Me acuerdo una vez, hace años atrás, que nos invitó una familia que llegó aquí a escucharle, querían una ayuda, les ayudemos, y después querían que fuéramos a visitarlos ahí en Canadá. Ya llegué aquí a entender que el hombre eran miembros activos en una iglesia, pero no era una iglesia donde de veras enseñaba la palabra de Dios. Y ese hombre no había hecho su compromiso con Dios, no había recibido a Cristo como su Salvador, y lo reconoció. Y la señora pensaba que él era cristiano. Y cuando tuvimos que ir hasta Pennsylvania y sentimos que esos son sinceros en querer que los visitamos, no, porque mandaron unos centavos para ayudarnos con gastos de viaje. Y fuimos a quedar unos días con ellos. Y nos llamaron al templo donde ellos se congregaron y donde eran miembros activos. Y el pastor, para mi sorpresa, porque ya estaba con la idea, ¿quién sabe cómo está esa iglesia? Y el pastor, haciendo de poca convicción doctrinal, me invitó a predicar ese domingo. Le dije, pues, pero no me conoce, no conoce mi doctrina. No, digo, ese no es problema. Dije dentro de mí, tú lo dijiste. Sí, es que voy a predicar el Evangelio. Entonces, en la predicación les hablé también del juicio y la necesidad de tener a Cristo como nuestro Salvador. Después del culto, tenían un culto bonito, ¿no? Y el pastor con su libro que tenía leía todos los textos bíblicos que estaban ahí en el libro, buenos textos, clase de luego, porque venían de la Biblia. Pero en ese tiempo que ya estaba yo con la idea, pero nada queda en claro. Y era el problema en esa congregación. Ya habían deslizado del Señor, y los que allí quedaron, que todavía tenían algo de memoria de haber escuchado el Evangelio, después comentaron, ¿no?, que estaban impresionados. Ya tiene tiempo que no oigamos eso. Y después, cuando esa pareja quería tener un culto de oración, que la congregación estableciera esa práctica, ¿no?, de unirse para orar, el pastor dijo, pues que no tenía tiempo para eso. Hablando más detalladamente con ellos en la casa, hicieron una profesión de fe. La señora que creía que era creyente, le dije, vaya, viendo la palabra de Dios, si no está seguro de su salvación, entonces mejor que de nuevo que hable con el Señor, pero ya con entendimiento de que necesita a Cristo como su Salvador. Él compró su salvación con su sangre y Él tiene las promesas aquí para nosotros. Por gracia son salvos, por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios.
y esa tarde oró la Señora también para recibir a Cristo. Recibimos una carta después diciendo, en ese día fui salvo, porque ese día en adelante mi vida cambió. Creía que era cristiano, pero no era. Necesitamos tener cuidado de comunicar la palabra de Dios y ayudar a las personas a llegar a una madurez en Cristo, entender lo que es la salvación, lo que es un compromiso con Dios, pero que necesitan servir al Señor evitando estos descuidos en sus vidas, porque si descuidamos, ¿cómo escaparemos? Estar delante del tribunal de Cristo y ver nuestros hombros quemados. Hay muchas cosas que tenemos que hacer. Debemos orar, es una cosa esencial y básica, y si no oramos, estamos descuidando esta salvación. Si no leemos la palabra de Dios, si no estamos alimentándonos de la palabra de Dios, estamos descuidando esta salvación. Si no estamos también usando los dones que Dios nos ha dado para servirle, estamos descuidando en nuestra relación con el Señor. Estamos faltando en nuestra desobediencia al Señor. Debemos estar involucrados en ser testigos del Señor y llevar un testimonio bueno. Y también, ¿cómo vamos a escapar una vida en donde podríamos sentirnos avergonzados cuando aparece el Señor? Si estamos descuidando la salvación que nos ha dado. Primero de Juan, capítulo 2, versículo 28. No sé cuántos piensan con frecuencia en la venida del Señor y también haciendo un inventario de su vida espiritual. Necesitamos seguido hacer un inventario de nuestra vida espiritual. Es demasiado fácil dejar pasar tiempo sin confesar nuestros pecados al Señor como creyentes, de haber fallado al Señor, y si no estamos llevando cuentas cortas con el Señor, se pueden acumular las cosas y van esforzando nuestras vidas. Pero primero de Juan, capítulo 2, versículo 28, dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo vino, así también han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Estamos leyendo el 18. En el versículo 28 dice: y ahora, hijos, permaneced en Él, para que cuando Él se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si hemos descuidado ese vida espiritual, vamos a estar ahí casi con las manos vacías. Como vimos en 1 Corintios capítulo 3, estamos adentro, pero al pasar al cielo, somos salvos como si por fuego. Y entonces estamos pasados a panzazos a nuestro tiempo con el Señor, pero con cuántos galardones, con cuántas recompensas para la obra por haber servido en la obra del Señor. Y si es nuestro caso, si somos los que se deslizan, que descuidamos la salvación tan grande que Dios nos ha dado, y con las manos vacías, vamos a estar en la presencia del Señor apenados.
lamentando haber descuidado tanto lo que Dios nos ha dado. Vamos a sentir reforzados, no vamos a querer estar enfrente con los que van para recibir al Señor. Vamos a estar queriendo estar aquí en la esquina más retirado porque nos da pena. Pero si hemos servido bien, vamos a estar para recibir al Señor con gozo. Él desea que tengamos cuidado de esa salvación que tenemos, para desarrollarlo, hacerlo fructificar para la gloria de Dios.